El tiempo de prescripción o vencimiento de las multas de tránsito es diferente al tiempo de prescripción de los impuestos o de otro tipo de deudas. Primero que todo, soy Mauricio Flores, veeduría de la movilidad y autor del libro Cómo tumbar multas de tránsito. De hecho, no sabía ni qué nombre ponerle a este video porque básicamente en estos días yo publiqué un video donde hablo de que las multas se vencen a los 3 años y que si les hacen cobro coactivo se cuentan otros 3 años para máximo 6 años. Y que eso está en el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito y en el 818 del Estatuto Tributario. Entonces alguien en los comentarios, como que era un abogado incluso, me pone, no es el artículo 818 del Estatuto Tributario y no el 817. No, resulta que el artículo 817 del Estatuto Tributario habla de la prescripción o vencimiento de los impuestos y una multa de tránsito no es un impuesto. De hecho, ese argumento lo utilizan mucho los organismos de tránsito cuando la gente manda peticiones, ¿cierto? Y hay una particularidad, que es que las multas de tránsito se vencen a los 3 años, según el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, 3 años. Y ese artículo 817 del Estatuto Tributario habla de un vencimiento de 5 años. Entonces en eso se basan muchos tránsitos para decir, no, es que eso se vence si es que a los 5 años y si le hacen cobro coactivo otros 5 años. Sí es verdad, pero para los impuestos, y repito, las multas de tránsito no son impuestos, porque los impuestos es una obligación que le impone a usted el Estado por ser propietario, por ejemplo, de un vehículo o por tener un bien. En cambio, las multas es por transgredir una norma, en este caso el Código Nacional de Tránsito. Digamos, es como una especie de castigo. Entonces, la multa es un castigo y el impuesto es una obligación. Entonces, también hay otro tema. Que por qué entonces utilizamos el artículo 818 del Estatuto Tributario para hablar de la prescripción de multas de tránsito en cobro coactivo. Es un tema un poco complejo, pero voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Si tenemos que las multas se vencen a los 3 años, según el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, ya el Código Nacional de Tránsito no dice qué pasa cuando eso entra a ser embargo o cobro coactivo. Sin embargo, el artículo 100 de la Ley 1437 del año 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPACA más conocido, dice que en los procedimientos de cobro coactivo, las que se rijan por normas especiales se utilizará la norma especial y los que no tengan normas especiales se utilizarán los, digamos, artículos del Estatuto Tributario. Y también tenemos el artículo 5 de la Ley 1066 del año 2006, que habla de que precisamente para los procedimientos de cobro coactivo se utilizará lo establecido en el Estatuto Tributario. En resumidas cuentas, el tema de la prescripción de la multa de tránsito como tal ya está específicamente regulado por una ley especial de tránsito en el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito. Entonces por eso no vamos a utilizar el 817 del Estatuto Tributario, que habla del vencimiento de los impuestos, para algo que no es un impuesto, sino que es una multa. Entonces, por eso utilizamos el Código Nacional de Tránsito para la prescripción de los 3 años. Pero, como ya en el Código Nacional de Tránsito no dice qué pasa cuando entra cobro coactivo, según las normas que les acabo de decir, ya el cobro coactivo como tal sí está regulado en el Estatuto Tributario, porque hay otras normas que dicen que se debe utilizar el Estatuto Tributario. Y el artículo 818 del Estatuto Tributario dice, transcurrido la prescripción en los términos aquí previstos, se contarán otra vez los mismos términos para la prescripción del cobro coactivo. Entonces, si por ejemplo un impuesto vehicular, por decir algo, según el artículo 817 del Estatuto Tributario se vence a los 5 años, impuesto, no multa, impuesto se vence a los 5 años, el 818 dice se contarán los mismos términos, o sea, se cuentan otros 5 años para la prescripción del cobro coactivo. Entonces, en el caso de los impuestos, normalmente es a los 10 años que se vence ese impuesto. Pero en el Código Nacional de Tránsito me dicen son 3 años de la prescripción de la multa. Y si entra cobro coactivo, ya el Estatuto Tributario me dice se contarán los mismos términos, o sea, otros 3 años. O sea, en el caso de las multas de tránsito sería a los 6 años cuando están en cobro coactivo. Entonces por eso es que se utiliza el artículo 818 del Estatuto Tributario y no el 817, porque la multa de tránsito es una
un castigo y el impuesto es una obligación, y esos son, digamos, los términos y las normas que se utilizan. Muchísimas gracias.